Te invitamos a participar en nuestro primer taller en línea Comunicación Estratégica para Mujeres Políticas. Con él inauguramos nuestra Escuela de Formación para Mujeres. Nuestro taller consta de 6 módulos, en los cuales conoceremos nuestro derecho a la paridad, su aplicación y jurisprudencia. Conoceremos y aplicaremos la comunicación estratégica como herramienta para la construcción de mensajes efectivos, así como el manejo de redes sociales con una mayor eficacia. Todo ello con perspectiva de género. Conéctate con nosotras en la página oficial de la Secretaría de Equidad de Género del PRD Nacional. Hola, bienvenidas. Vamos a ver hoy el módulo 3 del curso Comunicación Estratégica para Mujeres Políticas. Hemos ya revisado en el primer módulo qué es la paridad y el andamiaje legal. En el módulo 2 revisamos cómo es que llegamos a hablar ahora de paridad. Bueno, en este módulo 3 vamos a revisar por qué ha sido tan difícil. Yo soy Cecilia Lavalle, bienvenidas. En política se dice paridad. Paridad para legislar. Paridad para gobernar. Paridad para dirigir. Las mujeres somos fuerza, las mujeres somos pasión. Somos libertad. Somos responsabilidad. En México las mujeres somos mayoría. Y solo queremos igualdad. Y la igualdad es la mitad de todo. ¡Que vivan las mujeres! 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 PRD. Módulo 3. El contenido temático de este módulo es Mujer y Poder, roles y estereotipos de género. El temario, como pueden apreciar, es ¿cuál es el molde? ¿De quién es la culpa? ¿Camino cuesta arriba? ¿Y qué pasaría si Eva hubiera sido entrevistada? ¿Cuál es el molde? Si queremos saber cuál es el molde, tenemos que preguntarnos ¿qué mensajes hemos recibido? ¿Cómo debemos ser las mujeres? ¿Qué debemos hacer las mujeres? Si cierran los ojos un momento y recuerdan todos los mensajes que han recibido de lo que debemos ser, lo que debemos hacer, lo que no debemos ser y lo que no debemos hacer, encontrarán el molde en el que han encasillado a las mujeres a lo largo de la historia. El molde quiere decir que por nacer mujeres se nos ha educado para el espacio doméstico. Así hemos sido formadas para las tareas del hogar y para todas las tareas del cuidado. Se nos forma como seres al servicio de otras personas, de otros seres. Estamos educadas y formadas para cuidar al esposo, al hijo, a la hija, a la mamá, al papá, a los familiares que estén enfermos o discapacitados. En fin, estamos educadas y formadas para que nuestra prioridad por encima de cualquier otra sea el espacio doméstico y las tareas de cuidado. ¿De quién es la culpa de todo esto? Bueno, no hay culpas, pero sí hay responsabilidades. A mujeres y hombres se nos han asignado a lo largo de la historia cualidades, obligaciones, responsabilidades totalmente diferentes. Pero no solo eso, se le ha dado un menor valor a lo considerado femenino y un supervalor a lo considerado masculino. Así se han fomentado relaciones de poder jerárquicas. Las mujeres van quedando 3 escalones abajo y los hombres van quedando 3 escalones arriba. Y así se apuntala la discriminación. Buena parte del problema es que no hay flujos comunicantes entre estas tareas. A los hombres se les ha educado, se les ha formado a lo largo de la historia para mandar el espacio de poder, los espacios públicos, y a nosotras para los espacios domésticos. A ellos se les ha educado para ser fuertes, no tener emociones ni demostrarlas, y a nosotras para ser tiernas y amorosas. No hay vasos comunicantes, de modo que si ellos también se salen del molde y son sensibles y tiernos, son castigados socialmente por ello. Y nosotras, cuando hacemos el tránsito al espacio público y tomamos decisiones y ejercemos nuestra autoridad, nos salimos del molde. Y así nos va. Se apuntala pues la discriminación. ¿Qué vamos a entender por discriminación?
La Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres, mejor conocida como CEDAW, tiene una definición muy clara. Dice, discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad entre hombre y mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Nótese que esta definición de la CEDAW dice que discriminación es si tiene por objeto o por resultado. Quiere decir que aun cuando sea sin querer, si el resultado es discriminarnos o excluirnos, será discriminación. ¿Cómo se produce y se reproduce esta discriminación? Se produce y se reproduce en todas las esferas. Se empieza por las familias, los diferentes tipos de familias. Se va apuntalando con querer o sin querer la discriminación, pero también en las escuelas, en las costumbres, en las tradiciones, en las políticas públicas, en las leyes, en las religiones, en los gobiernos, en los medios de comunicación. Y aquí me voy a detener en los medios de comunicación. Las mujeres a lo largo de la historia nos rebelamos ante el molde. A lo largo de toda la historia vamos a encontrar mujeres que se han rebelado ante el molde. Vamos a encontrar también a mujeres que se han opuesto abiertamente al molde. Y vamos a encontrar mujeres que no quieren ningún molde. En toda la historia ha habido mujeres de esa estirpe. Nosotras, cuando nos rebelamos ante el molde, hemos cambiado nuestra historia, la personal sin lugar a dudas, pero también la de otras mujeres. Y a menudo hemos cambiado la historia de toda la humanidad en distintas épocas. Pero todavía es un camino cuesta arriba, porque constantemente se nos va a presionar para someternos al molde. Constantemente se nos recordará cuál es el molde. Y los medios de comunicación también se utilizan para eso, recordarnos el molde. Eso es un camino cuesta arriba. Recuerden que en el módulo pasado hablamos de Olympia de Gouges, se las presenté, ¿recuerdan? Olympia de Gouges fue una dramaturga francesa que encabezó una de las principales, el primer gran movimiento de las mujeres por luchar por sus derechos. En el siglo XVIII, Olympia de Gouges escribe Los derechos de la mujer y la ciudadana, 1791. Y ella encabeza lo que se conoce como la primera ola del feminismo. Ahí ya empieza a haber mujeres que se organizan para luchar por los derechos de los que habían sido excluidas, porque solamente los hombres, y tampoco todos, habían sido incluidos en los derechos. ¿Qué pasa con Olympia de Gouges? Bueno, el escribir Los derechos de la mujer y la ciudadana y publicarlos le costó literalmente la cabeza. Acabó esta mujer su vida en la guillotina. ¿Qué fue lo que dijeron los medios de su muerte? Ya para entonces había periódicos, el Monitor Universal. Y miren lo que dijo el Monitor Universal de su muerte. Dijo: quiso ser hombre de Estado y parece que la ley haya querido castigar a esta conspiradora por haber olvidado las virtudes que convienen a su sexo. Claro, públicamente también se dijo que Olympia de Gouges había sido una traidora al régimen, pero la nota en el periódico no deja lugar a dudas y manda un mensaje clarísimo de que lo que había pasado es que se había salido del molde construido estrechamente para las mujeres y lanzaba también una advertencia para otras que también estaban saliendo del molde exigiendo derechos. Recuerdan que también les platiqué de Mary Wollstonecraft, esta inglesa que escribió Vindicación de los derechos de la mujer. Su agenda era la igualdad. La agenda de Olympia de Gouges y la agenda de Mary Wollstonecraft era la igualdad. Ellas querían estar incluidas igualmente en los derechos que estaban naciendo ahí mismo, en esa época, para los hombres. Y su argumento era, pues si nosotros también somos humanas, ¿por qué no vamos a disfrutar de los derechos que tienen ellos? Esta mujer
escribió primero Vindicación de los Derechos del Hombre y le aplaudieron y le fue de maravilla, hasta que se le ocurrió escribir Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y entonces, públicamente le empezaron a decir la llena con faldas. Y luego tenemos en el siglo XIX a las sufragistas, ¿se acuerdan? Hablamos de ellas en el módulo anterior. La agenda de las sufragistas hizo un poco más de especificaciones. Ya no habló de la igualdad en general, habló de la ciudadanía y de la educación. Todas las mujeres que hemos estudiado en alguna escuela, la secundaria, el bachillerato, la universidad o estudios superiores, se los debemos a las sufragistas. Ellas lucharon para que las demás mujeres, ellas y todas las demás, pudiéramos estudiar en escuelas. Pero ellas después decidieron dirigir su agenda únicamente al sufragio, por eso se conoce como movimiento sufragista. Ellas decidieron trabajar muy duro, realizar diversas acciones para conseguirnos el reconocimiento legal a nuestro derecho al voto, el derecho a la ciudadanía. Y utilizaron los medios que tenían a su alcance, pero miren qué clara tenían su agenda. Miren cómo este cartel que conseguí de una de las marchas que organizaban las sufragistas británicas y las norteamericanas, este es de las norteamericanas, dice este cartel con toda claridad: la causa de las mujeres es la de los hombres, se levantan o se caen juntos. Tenían muy claro, la democracia se trata de eso, ¿no? De que mujeres y hombres estemos a la par. ¿Cómo le iba pues a las sufragistas en los medios? Miren este cartel. 1880, se está terminando el siglo XIX. El cartel se titula algo así como La fantasía del sufragio femenino. Y en el cartel, en uno de los ángulos superiores, se ve un hogar muy armonioso en donde la señora está haciéndose bolas con los hijos y las hijas, el señor está tranquilamente leyendo su periódico, es la familia feliz, el dibujo de la familia feliz. Y en la esquina opuesta está el desastre. El señor ya dedicándose a los hijos y a las hijas, no puede con ellos, todo el mundo es un desorden, la casa es un desorden, las mujeres visten pantalones, qué horror. También están buscando un mejor salario, doble horror, y están trabajando. ¿Cuál era la fantasía de este caricaturista? ¿Qué pasaría si las mujeres consiguen el voto? Era el caos. Miren, nos lo han dicho siempre. Cada vez que vamos por un derecho, los medios, no todos, pero muchos, nos pintan el escenario como el caos. Fines del siglo XIX, si las mujeres votan, todo va a ser un caos. La familia se desordena y la sociedad se desordena, y nos lo dejan muy claro en este cartel del siglo XIX. Miren este otro cartel. Aquí es la portada de la revista Life en 1913. ¿Qué muestra? Muestra a una de las grandes sufragistas norteamericanas, Susan B. Anthony, clavándole la punta de un paraguas a un señor, mientras su compañera tiene un cartel que dice: nosotras queremos nuestros derechos. ¿Qué están simbolizando? ¿Qué simbolizaban en la revista Life? Que éramos violentas, para empezar. Y para seguir, que nuestros derechos incluían violentarlos a ellos, cometer actos violentos contra ellos. Eso es lo que se está simbolizando en este cartel. Y han de saber que nunca las sufragistas violentaron a ningún señor, nunca. No provocaron un solo muerto. Las muertas las pusieron las sufragistas, algunas sobre todo por daños graves a su salud después de que se pusieron en huelga de hambre y fue ordenada su alimentación a la fuerza. Pero miren, nos pintan como las violentas y que parte de nuestros derechos se trata de eso. Miren este otro cartel. Las norteamericanas finalmente, después de una larga lucha, una lucha pacífica y largas acciones, consiguieron la enmienda a su constitución. Recuerden que la lucha de las norteamericanas comenzó en 1848 y ellas logran el voto en 1920. Fíjense todo el tiempo que había pasado. Bueno, están a punto de hacer la enmienda a la Constitución y empieza una campaña intensa en los medios para caricaturizar lo que iba a suceder. Y aquí está el ejemplo. Dicen, ¿qué es una sufragista sin un hogar que sufre? ¿Se acuerdan de la primera caricatura de 1880?
cuánto había pasado ya, y seguían diciendo que si conseguíamos el sufragio, el hogar iba a sufrir y todo iba a ser un desastre. Y claro, todas las sufragistas fueron dibujadas, pintadas como mujeres feas, viejas, solteronas, amargadas. Aquí está este cartel también de 1920 que dice: sufragistas que nunca han sido besadas. ¿Ven cómo nos ponían en los medios, nos reflejaban en los medios? Eran mujeres que se salían del molde, y salirse del molde era un camino cuesta arriba. Pero las sufragistas también utilizaron con mucha creatividad los medios a su disposición. Miren este cartel. Este cartel fue diseñado para una de las grandes marchas que organizaron las sufragistas norteamericanas, y miren que organizaron varios, en Washington en 1913. Observen el colorido del cartel. Las sufragistas británicas y las sufragistas norteamericanas eligieron colores emblemáticos. El morado obispo era uno de ellos, el amarillo era otro, y en el caso de las sufragistas británicas escogieron también el verde, combinaban. Vean qué cartel, con qué colorido anunciaban su desfile por el sufragio de las mujeres, marzo de 1913. Aquí tenemos también una prueba del cartel de las sufragistas británicas. Exigían el voto, vean los colores, eran coloridos, y noten la silueta de la mujer. Era justamente buscar el contraste. Mientras algunos caricaturistas las pintaban como mujeres viejas y feas y horribles, las británicas y las norteamericanas también lo hicieron, pintaban siluetas de mujer mucho más amables, como eran las sufragistas. Y del otro lado de esta imagen tenemos un banderín. Fue muy utilizado el banderín, usaban varios banderines y también bandas para ir colocando su mensaje, y noten que los colores siguen siendo estos morados, verdes. Escogieron muy bien lo que ahora diríamos una campaña de marketing. En aquel entonces estaban escogiendo cómo posicionar su mensaje. Vean este cartel es un gran cartel. Este cartel es la propaganda de la Liga de Artistas Sufragistas, que fue realizada esta campaña más o menos entre 1910 y 1919. En este cartel, más allá de lo visual, dejan muy claro el mensaje. Las sufragistas tenían clarísimo que como los hombres votaban, iban en velero por el mar. En cambio, el hecho de que las mujeres no votaran las hacía nadar contracorriente. Exactamente lo que ahora sostenemos con respecto a la paridad. Las sufragistas de esa década lo tenían clarísimo y lo plasmaron en este cartel. También usaron pendones de distintos grupos. Este es un pendón del sufragismo británico, que además escogió un lema. En algún momento de su lucha por el sufragio, hubo candidatos al Parlamento que les ofrecían que en cuanto llegaran al Parlamento iban a votar a su favor para que se reconociera su derecho al voto. Y una vez que conseguían el poder, pues las dejaban plantadas. ¿Les suena conocido? Bueno, ha pasado en todas las épocas. Cuando están en campaña nos prometen muchas cosas, pero luego a la hora de la hora, quién sabe. Entonces, las sufragistas británicas lanzaron como lema hechos, no palabras. Era todo un lema que colocaba que ya no estaban dispuestas a creer en los discursos y que querían que eso fuera un hecho. Esto es lo que dice este pendón, hechos, no palabras. Y también publicaron sus propios medios. En este caso, en esta figura que yo les presento, tenemos el ejemplo del periódico Las Noticias de la Mujer, ¿no? Y Noticias de Sufragistas, Woman's Journal, que fue un periódico que editó Susan B. Anthony junto con su esposo Henry Brown Blackwell, y que fue un periódico que para el movimiento sufragista norteamericano representó su órgano oficial de difusión y duró muchos años. Cambió de nombre. Uno de los últimos nombres es este de La Mujer Ciudadana, pero tenían el mismo esquema, por eso lo encontramos a lo largo de la historia como si fuera un solo medio. Esta imagen que tengo aquí del periódico es justamente narra ese desfile de 1913, que fue uno de los grandes desfiles espectaculares. Y el otro, el de La Mujer Ciudadana, ya es una publicación posterior a esa época.
Las británicas también publicaron sus propios medios. Fíjense cómo este se llama Suffragette. Con el movimiento británico pasó algo curioso. Fue un movimiento muy amplio, donde participaron muchísimas mujeres, pero hubo un momento en que se dividieron y quedaron como en dos grandes movimientos. Unas a las que se les llamó constitucionalistas, que eran mujeres que estaban luchando por el derecho al voto y lo hacían, digamos, apegadas a la ley, escribían cartas a los asambleístas, también se manifestaban públicamente y tenían mítines, pero se diferenciaron de este otro grupo que comandó Emmeline Pankhurst, porque este otro grupo que se llamó Women's Social and Political Union, este otro grupo, cuando perdió la paciencia, empezó a tener distintas estrategias de lucha por el voto que incluso llegaron a ser violentas. He de decir que entre estos dos grupos hubo siempre mucha fluidez. A veces pertenecían las mismas mujeres a los dos movimientos o este grupo se apoyaba de las constitucionalistas y las constitucionalistas apoyaban al otro grupo, excepto cuando el movimiento liderado por Emmeline Pankhurst se puso muy violento, entonces sí se ve una distinción más firme. Pero los medios, para distinguirlas, llamaron a las constitucionalistas sufragistas y a estas las llamaron suffragettes, como si fueran vedettes. Pero se apropiaron de ese nombre despectivo y lo hicieron un nombre de orgullo. Por eso su publicación se llama Suffragette. Y aquí tenemos dos ejemplos de esa publicación oficial que editaba y dirigía Christabel Pankhurst, una de las hijas de Emmeline Pankhurst. En el primer ejemplo vemos cómo se está dando el pésame, digamos, se muestra el pésame por la muerte de una de las sufragistas, de Emily Davidson, que murió en el Derby, en esta carrera de caballos de la realeza, donde participan en Inglaterra, incluido el caballo del rey. A ella la arrollan, a Emily Davidson la arrolla el caballo justamente del rey cuando ella sale a la pista con su pancarta que dice voto para las mujeres. En esa historia, en la historia de esa muerte hay varias, hay quien dice que se suicidó, hay quien dice que en realidad no calculó el tiempo de presentar su pancarta y salirse antes de que la arrollara el caballo. Bueno, una de estas ediciones fue en honor de esta Emily Davidson, de esta sufragista británica. Pero quiero que observen con atención la otra, porque en la otra publicación se ve cómo están jugando con las fuerzas del bien y del mal. Y entonces dice, las fuerzas del mal condenando a las portadoras de la luz. Observen bien, ¿quiénes son las fuerzas del mal? ¿Ya vieron el letrero? La prensa. Está ahí un dragón y quien arrastra al dragón es la prensa. ¿Y quién es la fuerza? La portadora de la luz, esta mujer con armadura como si fuera Juana de Arco, son justamente las sufragistas. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México también tuvimos publicaciones, también las mujeres tuvieron sus propias publicaciones. Una de ellas, de las pioneras, fue de Laureana Wright, siglo XIX, que publicó una revista que se llamaba Violetas de Anáhuac, en donde solo escribían mujeres. Ahí las mujeres escribían sus opiniones, lucharon, trabajaron, colocaron sus argumentos por la condición social de las mujeres y ahí también empezaron a hablar del sufragio. También está la revista Vesper, editada por Juana Gutiérrez de Mendoza, Guillotina de Elisa Acuña y Rossetti, 1903. También está La Mujer Mexicana, 1904, de Columba Rivera, María Sandoval y Dolores Correa. Y también está La Mujer Moderna, de esta gran sufragista, Hermila Galindo. Ahí las mujeres también publicaban en sus propios medios sus argumentos con respecto a los derechos de las mujeres y en esta época, como en otras, también por el derecho al sufragio. Vamos concluyendo.
¿Qué lecciones nos dejaron las sufragistas? Creo que nos dejaron lecciones valiosas e importantes que tenemos que recordar ahora que estamos trabajando por la paridad. Lo primero es tener agenda. ¿Se acuerdan que en el segundo módulo vimos que agenda son estos cambios que creemos posibles y todas las acciones que llevamos a cabo para hacerlos realidad? Tenemos que tener muy clara la agenda de nuestro tiempo. Es una agenda con muchos temas. Uno de ellos, uno de los más importantes, es la paridad. Tenemos que tener clara la agenda. Segundo, argumentos. ¿Con qué argumentos vamos a defender esa agenda? No es un tiempo para defenderla solo con la pasión. No es un tiempo solo para decir que es justa. Eso no basta. Necesitamos dotarnos de argumentos para defender eso en lo que creemos. También nos enseñaron que lo que querramos lograr se logra con estrategia. Las sufragistas norteamericanas y británicas nos dieron grandes ejemplos de estrategia, y las mexicanas también, porque en un contexto que no era nada democrático, aunque lo pareciera, las mujeres que luchaban por el sufragio en México supieron cabildear en organismos internacionales, en áreas del gobierno en donde ya estaban trabajando para ir presionando, sobre todo una voz externa internacional que hablara y presionara al gobierno mexicano para que finalmente reconociera legalmente el derecho al voto. Usaron estrategia. Y otra gran lección que nos dejaron las sufragistas: alianzas entre mujeres. Las sufragistas fueron capaces de hacer alianzas entre mujeres. En esta época se están haciendo grandes alianzas. Están trabajando legisladoras en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, haciendo alianzas de distintos partidos políticos trabajando por la paridad y por distintos derechos. Y están haciendo alianzas con movimientos organizados de mujeres, con el movimiento feminista, con los diferentes movimientos. Estamos articulando nuestras demandas para fortalecernos unas a otras. Es una gran lección que no hay que olvidar. En cada estado de la República se requieren alianzas entre mujeres para llevar a cabo todos los pasos que tenemos que dar en la agenda, y también alianzas con los hombres solidarios. ¿Cuáles son esos hombres solidarios? Los demócratas congruentes, es decir, aquellos que no solo son igualitarios en el discurso, sino que de verdad creen que las mujeres tenemos que ocupar ahí la mitad de los espacios, la mitad del poder. Con esos demócratas hay que hacer alianzas también. La agenda de hoy más que nunca se defiende con argumentos, sororidad y estrategia. No hay que olvidar eso, porque el escenario aún es cuesta arriba. En el escenario todavía las mujeres políticas, las mujeres que aspiran legítimamente a un cargo de poder político, van a encontrar el camino cuesta arriba. La buena noticia es que desde hace 2 siglos y medio, mujeres y hombres demócratas estamos trabajando para cambiarlo. Debemos tomar en cuenta que solo estamos recorriendo nuestro trecho. El camino lo empezaron en el siglo XVIII, solo estamos recorriendo nuestro trecho. Finalmente, si Eva hubiera sido entrevistada, la idea no es mía, es del escritor Eduardo Galeano. Y miren qué decía Eduardo Galeano. Decía, si Eva hubiera sido entrevistada, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que pariría con dolor y que su marido le dominaría. Que todo eso no son más que calumnias que Adán le contó a la prensa. ¿Qué pasaría hoy si Eva fuera entrevistada? ¿Qué pasaría hoy si Eva tuviera a su disposición las redes sociales que tenemos en nuestra época? ¿Podría colocar su discurso? ¿Podría colocar su argumento con fuerza para contrarrestar lo que Adán le dijo a la prensa? ¿Tendría las herramientas y los elementos suficientes? ¿Contaría con una buena agenda, con sus argumentos, con una estrategia y con las herramientas mediáticas para colocar su mensaje? De eso y más vamos a hablar en el siguiente módulo con mi compañera Lucía Lagunes. No se lo pierda. En política se dice paridad. Paridad para legislar. Paridad para gobernar. Paridad para dirigir. Las mujeres somos fuerza.
Las mujeres somos pasión. Somos libertad. Somos responsabilidad. En México las mujeres somos mayoría. Y solo queremos igualdad. Y la igualdad es la mitad de todo. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres. PRD